Oremos Digital. Permite que la palabra de Dios sea el alimento de tu vida. Queridísimos hermanos y hermanas, bienvenidos a Oremos Digital. Estamos a martes 11 de julio, 14ª semana del tiempo ordinario, segunda semana del Salterio. Memoria obligatoria de San Benito Abad, color litúrgico blanco. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos la palabra. Lectura del libro del Génesis, capítulo 32, versículos del 23 al 33. En aquellos días, todavía de noche, se levantó Jacobo, tomó a las 2 mujeres, las 2 criadas y los 11 hijos, y cruzó el vado de Yaboc. Después de tomarlos y hacerles pasar el torrente, hizo pasar cuanto poseía, y Jacob se quedó solo. Un hombre luchó con él hasta la aurora, y viendo que no podía a Jacob, le tocó la articulación del muslo y se la dejó tiesa mientras peleaba con él. El hombre le dijo: suéltame, que llega la aurora. Jacob respondió: no te soltaré hasta que me bendigas. Él le preguntó: ¿cómo te llamas? Contestó: Jacob. Le replicó: ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Jacob a su vez preguntó: dime tu nombre. Respondió: ¿por qué me preguntas mi nombre? Y le bendijo. Jacob llamó a aquel lugar Penuel, pues se dijo: he visto a Dios cara a cara y he quedado vivo. Cuando atravesaba Penuel salía el sol y él iba cojeando del muslo. Por eso los hijos de Israel hasta hoy no comen el tendón de la articulación del muslo, porque Jacob fue herido en dicho tendón del muslo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 17. Con mi apelación vengo a tu presencia, Señor. Señor, escucha mi apelación, atiende a mis clamores, presta oído a mi súplica, que en mis labios no hay engaño. Emane de ti la sentencia, miren tus ojos la rectitud. Aunque sondees mi corazón visitándolo de noche, aunque me pruebes al fuego, no encontrarás malicia en mí. Yo te invoco, porque tú me respondes, Dios mío. Inclina el oído y escucha mis palabras. Muestra las maravillas de tu misericordia, tú que salvas de los adversarios a quien se refugia a tu derecha. Guárdame como a las niñas de tus ojos, a la sombra de tus alas escóndeme. Yo en mi apelación vengo a tu presencia, y al despertarme saciaré de tu semblante. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 32 al 38. En aquel tiempo le llevaron a Jesús un endemoniado mudo, y después de echar al demonio, el mudo habló. La gente decía admirada: nunca se ha visto en Israel cosa alguna. En cambio los fariseos decían: este echa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, hoy celebramos una memoria de un santo muy popular y muy querido por todos nosotros, el famoso San Benito Abad. Digamos algo de él. La vida monástica escondida tiene su propia razón de ser, pero un monasterio también tiene un propósito público en la vida de la Iglesia y la sociedad. Debe dar visibilidad a la fe como fuerza vital. El nacimiento de San Benito fue alrededor del año 480 en Nurcia, Italia. Sus padres adinerados lo enviaron para su educación a Roma, Italia, pero no se quedó mucho tiempo en la ciudad eterna. Él quería agradar solo a Dios, soli Deo, placere desideri. Por eso, incluso antes de la conclusión de sus estudios, Benito abandonó Roma y se retiró a la soledad de las montañas. Después de una primera estadía en el pueblo de Efide, donde
durante cierto tiempo se unió a una comunidad de monjes, se convirtió en ermitaño en el cercano Subiaco. Allí vivió durante 3 años completamente solo en una cueva que a partir de la Edad Media constituye el corazón de un monasterio benedictino llamado Sacrus Peco. El periodo de soledad en Subiaco fue un tiempo de maduración para Benito. Aquí tuvo que soportar y vencer las 3 tentaciones fundamentales de todo ser humano: la tentación de la autoafirmación y el deseo de colocarse en el centro, la tentación de la sensualidad y finalmente la tentación de la ira y la venganza. De hecho, Benito creía que solo después de superar estas tentaciones podría decir a los demás una palabra útil para sus situaciones de necesidad. Y así, reconciliando su alma, fue capaz de controlar completamente los instintos del ser, siendo así un creador de paz a su alrededor. Solo entonces decidió fundar sus primeros monasterios en el valle de Anio, cerca de Subiaco. Murió en el año 547 con su regla y con la familia benedictina. Fundó un patrimonio que ha traído en los últimos siglos y que todavía da frutos en todo el mundo. Este es nuestro querido San Benito. Bueno, digamos de la palabra lo siguiente: Jesús sana un endemoniado mudo, ¿sí? El endemoniado se le quita la voz, y es que el demonio quita la palabra, la voz, a aquel a quien se le acerca y pues lo posee. De las cosas más valiosas que nosotros tenemos y que podemos expresar es precisamente la palabra. Tener la palabra, tener opinión, tener habla, es importantísimo. El Evangelio hace una analogía: cuando el demonio entra, pues ya no hay expresión de la palabra. Y cuando el demonio entra en una persona, pues el demonio le quita poder de hablar, de expresarse a esa persona. Se lo digo de la siguiente manera: cuando el demonio entra y desordena la vida de un sacerdote, ¿con qué autoridad el sacerdote va a hablar si ya permitió que el demonio entrara en su vida y desbaratara lo que él era? ¿Sí? Cuando el demonio entra en un hombre casado, pierde este hombre la autoridad de ser cabeza del hogar, de ser él el ejemplo, el testigo de la verdad. Cuando el demonio entra en una mujer buena, deja ella de dar testimonio porque se siente que ha perdido esa autoridad por el demonio que hay en ella. Pues bien, la mudez que trae el demonio es una mudez dañina. ¿Por qué? Porque lo primero que hace es que uno pierde la autoridad, entonces ya no habla. Después llega la mediocridad, y cuando hay mediocridad, entonces uno con cualquier cosa pasa. Sí, uno permite entonces ciertas cosas y ya no le importa ser bueno, ni mejor, ni mucho menos. Cuando llega esa mudez, entonces llega también el desánimo, el desaliento, el no querer hacer las cosas, y la vida se va destruyendo poco a poco, mis queridos hermanos. Pues bien, el Evangelio de hoy dice que estamos llamados a trabajar en la mies del Señor. ¿Por qué tenemos que trabajar? Sencillamente porque Jesús necesita trabajadores que, además de cuidar a sus hijos, se vuelvan pastores y acompañantes de ese rebaño que ha perdido su voz porque el demonio ha entrado en sus vidas. ¿Sí? Entonces, primero, mis queridos hermanos, recuperemos nosotros nuestra propia voz, purifiquemos nuestra alma de las cosas del demonio para poder ayudar en este reino de los cielos, para poder ayudar a que contribuyamos para que el reino de los cielos se extienda en tantos hermanos que hoy permanecen o se están quedando mudos. Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día.